Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son nuestros temas para hoy. Micronegocios crecen, generan más de 13% de empleo nacional. Sin embargo, el crecimiento anual en 2024 fue menor del que según en 2023 dice ANIF. En minutos analizaremos todas las cifras con la jefe de investigaciones de macroeconomía de este centro de pensamiento. Crónica de una salida anunciada. El ministro de Hacienda, Diego Guevara, presentó su renuncia a petición del presidente Gustavo Petro. Analistas económicos y exministros de Hacienda coinciden en que la salida de Diego Guevara, del ministro de Hacienda, es un mensaje negativo para los mercados y los inversionistas. Propuesta para saldar deuda de opción tarifaria. El nuevo ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, propuso que tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso, sean los usuarios de estratos 4, 5 y 6, así como los comercios e industrias, quienes deban asumir este pago. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de los micronegocios, pues ellos dependen más del 13% del empleo en el país que se genera. Sin embargo, ese porcentaje disminuyó con relación al año anterior. Nuestra invitada de esta noche es Andrea Ríos, jefe de estudios macroeconómicos de ANIF. Y para ampliar esta invitación, justamente le doy la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenida a Signo Pesos. Buenas noches, Laura. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos sobre estas cifras que son bastante importantes. El crecimiento en 2024 fue de 0,7%, pero fue mucho menor al que pasó en el año 2023, un año anterior, que fue cerca del 5%. ¿A qué se debe esta situación? Sí, efectivamente, yo creo que lo primero que hay que destacar es que hubo un crecimiento, el hecho de que haya crecido menos no quiere decir que no haya crecido. El número de micronegocios se expandió. En 2023 había más o menos 2.305.000 micronegocios en Colombia y en 2024 llegamos a cerca de 2.322.000. Entonces, igual hubo un crecimiento, pues que es importante destacarlo. Sin embargo, como tú dices muy bien, pues fue un crecimiento menor de lo que se observó en 2023. Ahí digamos que pueden haber jugado varios factores. Esto es muy cíclico. Muchas veces lo que uno ve es que el crecimiento, como las nuevas empresas varían mucho pues como de un año a otro, no es algo como que todo el tiempo vaya estático y depende mucho también de lo que esté pasando con la economía. Entonces, pues el año pasado probablemente hubo un menor crecimiento en los micronegocios asociado quizás a algo de incertidumbre frente a lo que podía pasar en términos económicos. Sin embargo, pues lo que al final vimos en el año es que el crecimiento fue bueno y eso quizás podría traducirse en que en 2025 tengamos un mejor crecimiento en los micronegocios en Colombia. Genera cerca del 13% de los empleos, lo veíamos en las cifras que presentamos al principio. ¿Cómo leer estas cifras? Sí es importante con relación a las diferentes actividades que están en el país, por ejemplo, también los puestos que podría llegar a ocupar gerentes, algunos otros tipos de cargos, porque ¿cuáles serían los que se estarían generando a través de estos micronegocios? Aquí, pues digamos, los datos del DANE no le permiten a uno necesariamente desagregar por las categorías ocupacionales de los puestos que se crean. Sin embargo, yo creo que como el porcentaje de empleos que crean los micronegocios es importante. En general se ha mantenido más o menos alrededor del 13% en los últimos años. De hecho, en 2024, entre 2022 y 2024 fue el año donde más proporción de los empleos nacionales generaron los micronegocios. Ahora, ¿qué pasa ahí? Pues obviamente los micronegocios pues son, en este caso lo que se hace en la encuesta es una proporción pequeña, no son digamos todas las microempresas del país, sino una porción pequeña porque es una clasificación específica que hace el DANE, pero pues es un crecimiento importante. El año pasado, digamos, los ocupados que generaron los micronegocios crecieron el 2.5% frente al año pasado, frente a 2023. Hubo también una desaceleración, pero en todo caso, pues fue un buen crecimiento. Hubo crecimientos importantes en diferentes sectores. El comercio, por ejemplo, fue uno de los sectores que tuvo una mayor participación en estos empleos que se generaron con cerca del 30%.
y también la industria. Pese a que a la industria del año pasado en la economía como un todo no le fue tan bien, en los micronegocios fue una de las grandes generadores de empleo. Bueno, ¿cómo estamos en cuanto a estos temas de género? Según las cifras que ustedes también pues, presentaron, los hombres siguen predominando como propietarios y en 2022 hubo un aumento de participación de las mujeres. ¿A qué se debe posteriormente este comportamiento? Hay también, digamos, varios factores a tener en cuenta. Entonces, sí ha habido una mejora. Lastimosamente, las mujeres seguimos todavía ocupando una proporción muy pequeña en los altos cargos, por ejemplo, o incluso pues como propietarias de diferentes negocios. La diferencia es grande. En promedio, más o menos el 60% de los propietarios son hombres y el 40% las mujeres. Eso ha venido mejorando levemente, muy despacio. Entonces, por ejemplo, en 2024 hubo más o menos un 61.9% de propietarios que eran hombres, mientras que pues obviamente el restante, que fueron 38.1%, fueron mujeres, pero eso mejoró frente al 23 y frente al 22. Antes teníamos una cifra más cercana como al 65% de propietarios hombres y al 35% de propietarias mujeres. La brecha es grande, hay mucho camino por recorrer todavía ahí, pero pues digamos que celebramos esos pequeños pasos donde hemos mejorado. Eso se puede atribuir a muchas cosas. En parte, pues como les digo, eso se refleja en muchos factores en general en las empresas y en los altos cargos directivos. No es todavía, desafortunadamente, tan común en Colombia que las mujeres ocupemos altos cargos de poder, ya sea como empleadas o como propietarias de algunas empresas, pero pues se ha visto alguna mejora y por eso pues nosotros celebramos ese dato de 2024. Justamente pues ahí está como esa almendra del asunto, ver qué se puede hacer precisamente pues para que las mujeres sigamos pues esa inclusión en estos altos cargos. Nosotros lo veíamos también en las imágenes pues sobre estos micronegocios, por ejemplo panaderías, peluquerías, sobre todo pues estos negocios de barrio como pues también se le denomina. ¿Cuáles son estos mayores crecimientos? Ustedes lo decían, alojamiento, servicios de comida, actividades inmobiliarias. ¿Cómo ha sido el proceso para ir creciendo, sobre todo pues en estas actividades y a cuáles específicamente, por ejemplo? Entonces, sí, el crecimiento depende de qué variable uno mire, si es en términos de ingreso, por ejemplo, o en términos de personal ocupado. Esas que tú estás mencionando son las actividades que tuvieron un mayor crecimiento en los ingresos de los micronegocios. Eso sí que está muy asociado precisamente al desempeño de la actividad económica. Las dos que más crecieron, que son alojamiento y comida, bueno, las tres, inmobiliaria y profesionales, y las que están relacionadas como con entretenimiento, son actividades que generalmente tienden a tener un buen desempeño cuando a la economía le va bien. ¿Por qué? Porque si la economía va bien, entonces las personas viajan más y usan más servicios de alojamiento, o las personas salen, por ejemplo, más a comer en la calle. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de entretenimiento, que además en los últimos años ha sido un sector al que le ha ido muy bien. Si uno mira, por ejemplo, las cifras del Producto Interno Bruto, es un sector que en los últimos años ha tenido un crecimiento muy grande. Después de la pandemia, la gente ha decidido gastar mucho en cosas relacionadas con entretenimiento, donde entran, por ejemplo, los conciertos o las apuestas en línea. Entonces, esos tres sectores han crecido muy bien, básicamente gracias a la buena actividad económica, pues una cosa como que impulsa a la otra. Son actividades que en economía decimos que son procíclicas. Si la economía está en un ciclo positivo, a esas actividades les va bien y por eso hemos visto un muy buen desempeño ahí. Entonces, pues ha sido una buena oportunidad. Son negocios a los que en los últimos años les ha ido bien gracias al buen crecimiento económico reciente. Seguramente en resumen, y por supuesto nosotros que estamos activos en las redes sociales muchas veces nos preguntan si la economía por supuesto va mejorando. Usted lo acaba de decir con su descripción. Este es un círculo en el que si a todos nos va bien, pues también a los diferentes sectores, por ejemplo el entretenimiento que usted hizo énfasis, pues también le va bien porque dedican parte de su presupuesto para estas actividades que son necesarias. Hay que entretenerse por supuesto pues para que les vaya bien en todos los ámbitos de la vida. ¿Usted cree que la economía, sinceramente, va mejorando, va mucho mejor de lo que estaba pasando el año anterior? Y además que según el DANE, que hace parte pues de este informe que ustedes nos presentan, que es el del cual ustedes sacan también las cifras, pues también hubo un crecimiento de la economía hace poco de 2,6%. Sí, correcto. Nosotros creemos que esa cifra justo que estás diciendo del 2.6% en enero fue muy positiva y nosotros en ANIF estamos esperando un buen crecimiento en 2025, perdón.
Nosotros estamos estimando un crecimiento de 2.8% para este año, pues que es significativamente mejor que lo que hemos visto en los últimos 2 años. Creemos que en general hay sectores a los que les está yendo bien. Entretenimiento sin duda seguiría siendo un sector al que le va bien. También el sector agrícola, que es donde el último año, o sea, el año pasado tuvo un muy buen crecimiento y este año se esperan como buenas cosechas de café y un buen desempeño en ese lado, entonces eso jalonaría la economía. Hay obviamente unos problemas que uno no puede dejar de lado, como el tema fiscal, que pues es preocupante. Hay que ver qué va a pasar con las finanzas públicas. Luce como apretado todo el tema para 2025, igual o peor que quizás lo que tuvimos en 2024, pero pues en términos de crecimiento económico como tal y de la actividad económica, nosotros somos optimistas y sí estamos esperando un buen crecimiento este año. Bueno, pues bien, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la noche, poder conocer estas cifras importantes, donde por supuesto pues también son alentadoras, tienen que ver sobre el crecimiento de la economía, cómo le está yendo a los micronegocios, que como usted lo decía, pues por supuesto han generado empleo cerca del 13% en el país. Bueno, no, muchas gracias por la invitación a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros por el momento hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos ustedes van a conocer sobre la polémica propuesta para aliviar la deuda de la opción tarifaria. Gracias por continuar con nosotros, así como ustedes lo están viendo ya en pantalla. Llega Víctor Grosso, que nos va a hablar sobre una polémica propuesta hasta ahora del nuevo ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, que se refirió hoy en Cartagena sobre la opción tarifaria. ¿Qué fue lo que dijo, Víctor? Laura, buenas noches para los televidentes. Yo sé que últimamente hemos escuchado hablar mucho sobre la famosa opción tarifaria. Había primero una propuesta del gobierno nacional y ahora hay otra propuesta que es la que está generando una gran controversia. Pero antes de explicarle la propuesta del nuevo ministro Palma, hagamos un poco de contexto para que la gente que no recuerda muy bien cuál es este tema sepa a qué nos referimos. La opción tarifaria nace por allá en la pandemia, cuando muchos colombianos entraron en crisis económica y no podían pagar los recibos de la luz. Entonces, se les dio una alternativa para acumularles unas deudas. Y bueno, ahí se fueron acumulando hasta que esa deuda se volvió billonaria. Y son deudas de los usuarios, de muchos usuarios del servicio de energía, con las empresas prestadoras de ese servicio. ¿Qué pasa? Que hay otras deudas que todavía no se les paga a esas empresas desde el gobierno nacional y la situación financiera de estas empresas es crítica y por eso dicen que si hay un apagón financiero eso se puede traducir en un apagón en el servicio, en la prestación del servicio. Entonces esas empresas están pidiendo a gritos que les paguen esa plata. Entonces hace un año aproximadamente el presidente Gustavo Petro dice, listo, tengo la solución. El gobierno nacional con presupuesto público va a asumir esa deuda por la opción tarifaria. En ese momento esta decisión fue muy aplaudida del presidente Gustavo Petro en el sector. Dijeron que era lo lógico que con los recursos públicos de la nación se hiciera ese pago a las empresas de energía. Entonces el presidente Petro incluyó una propuesta en la reforma tributaria de finales del año pasado, un artículo para que se creara un marco regulatorio que le permitiera al gobierno pagar esa deuda, esa opción tarifaria. Muchos lo cuestionaron porque le dijeron no lo meta dentro de la reforma tributaria. Sí, es que tuvo varias lecturas. ¿Se acuerda que se llamaba más bien ley de financiamiento? Que todo el mundo decía más bien reforma tributaria. Estamos hablando del mismo proyecto. Exacto, sí señor. Mientras unos decían que era un incentivo más bien para, por supuesto, las empresas y que no era una reforma tributaria, otros decían, abro comillas, era un chantaje para que se aprobara eso en el Congreso de la República y que terminó que no se aprobó. Y muchos proponían que no se incluyera el artículo en la reforma tributaria o ley de financiamiento, sino que se pasara un proyecto cortico, chiquitico, con 3 artículos, con este tema de la opción tarifaria y que seguramente iba a obtener las mayorías en el Congreso y así se solucionaba el tema. Pero no, el gobierno insistió en incluirlo en la reforma tributaria. Recordemos, pasamos allá, que esa reforma tributaria se hundió, entonces quedó en veremos el pago de la opción tarifaria. El ministro de Hacienda Guevara, el que se fue hoy, el que se despide hoy del Ministerio de Hacienda, en su paso fugaz por esta cartera, propuso hace unos días, dijo, vamos a volver a presentar una reforma tributaria, esta vez por 5 billones de pesos, y vamos a volver a incluir el tema de la opción tarifaria. Pero se fue el ministro, entonces no sabemos en qué quedó la reforma tributaria, en qué quedará la reforma tributaria y por ende la opción tarifaria. Pero hoy sale una nueva propuesta, y esta es la noticia, del nuevo ministro de Minas y Energía, el doctor Edwin Palma. ¿En qué consiste
consiste esa propuesta? En que ya no sea el gobierno nacional el que pague esa billonaria deuda, sino que sean algunos de los usuarios del servicio público, que son aquellos de los estratos más altos, estratos 4, 5 y 6. Él dice que se buscaría un mecanismo para que se pague esa deuda y que también parte de ese endeudamiento sea asumido por sectores empresariales como el comercio y la industria. Y que se puede definir un plan de pagos a 8 o 10 años, no sabemos todavía cómo sería. Él dice es una propuesta, ahí está sobre la mesa, vamos a evaluarla y no se sabe si de pronto les cargan un sobrecosto en la tarifa de energía a estos usuarios, pero es lo que propone hoy el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Pero hay que revisar, Víctor, si esto jurídicamente sí se puede, porque se han consultado algunos expertos y saldría por un decreto a través del Ministerio de Minas y Energía y que sería regulado a través de la CREC, o si se tiene que hacer una reforma a la Ley de Servicios Públicos, porque precisamente eso que usted acaba de decir ahí está incluido en esa reforma, porque quienes pagan ya lo está haciendo los estratos 4, 5 y 6 para poder subsidiar a los estratos 1, 2 y 3 y que no alcanza, y por eso hay que ver si sale el presupuesto. Hoy en día existe una especie de subsidio cruzado, es decir, los estratos más altos ayudan a pagar los servicios públicos de los estratos más bajos. Ahora quieren como cargarle un costo adicional por ese endeudamiento. Al final, toda esa deuda por la opción tarifaria suma con corte a febrero de este año 3,1 billones de pesos. Y ahí está la controversia. Pues Víctor, muchísimas gracias por traernos esta cifra, por traernos el contexto de lo que es la opción tarifaria. Pero mire, lo invito a ver el siguiente informe, porque la otra noticia del día es la salida del gobierno del ministro de Hacienda, Diego Guevara, quien presentó su carta de renuncia a petición del presidente Gustavo Petro. Es el tercer ministro de esta cartera que dejaría el gobierno, Víctor. Laura Camila Saravia Torres. Lo que fue una crónica de una salida anunciada se terminó de oficializar anoche con este mensaje del ministro de Hacienda, Diego Guevara. Después de una conversación personal tranquila y amable con el señor presidente, presento mi renuncia al cargo de ministro de Hacienda. La razón de su salida fue la tensión que hubo entre el presidente Petro y el saliente ministro, quien propuso un recorte adicional de 10 billones de pesos al presupuesto general de la nación, que se sumaría a los 12 billones de pesos ya congelados desde enero. La molestia fue tal que quedó registrada en el pasado Consejo de Ministros el 10 de marzo. Ya llevo 3 años luchando contra el Ministerio de Hacienda. Los mismos empleados uribistas que han puesto ustedes terminan llevándolos a la cárcel, echándole la culpa a la corrupción que no tienen. Cuando sí hay corruptos ahí que con un botón llevan la plata pública al rico de Pulón. Y en cambio, si se trata del campesino, no hay plata. Si se trata de los pobres, nunca hay plata. Y entonces este gobierno no dijo lo contrario. Tenemos un Ministerio de Hacienda echando en contra del gobierno. Guevara hace tan solo 3 meses y medio estaba recibiendo la bendición del presidente Gustavo Petro y su salida del gabinete quedó marcada como una de las más rápidas en los últimos 30 años. Que un buen ministro de Hacienda es el que le tiene que decir no al presidente cuando toca. Y este fue el caso específico del ministro Guevara, y creo que cumplió su tarea de decirle no al presidente, y creo que fue un error del presidente no darse cuenta de que el ministro tenía la razón. La salida de Guevara se da en medio de un difícil panorama fiscal por el aumento del déficit de hasta el 6,8%, inevitables recortes al presupuesto, la elevación de la deuda del gobierno central y los malos cálculos en el recaudo tributario. Por supuesto, uno como financia un déficit, un hogar o un gobierno endeudándose. Justamente 2024 cerró con un nivel de deuda sobre Producto Interno Bruto de 60%. Este nivel está muy lejos de las expectativas del gobierno, incluso hace 6 meses. Otros expertos advierten que ni siquiera los recortes de 22 billones de pesos anunciados por Guevara son suficientes. Entendemos que posiblemente el ministro entrante pueda no hacer este recorte, que con ello sería un mensaje a los mercados claros. Guevara también sale en medio del drama social en el Catatumbo, donde los alcaldes de la zona aseguran no han recibido recursos para impulsar proyectos ni enfrentar la ola de violencia. Recursos tasados en 3 billones de pesos durante este 2025. Ahora, analistas económicos y exministros de Hacienda coinciden en que la salida de Guevara del ministro de Hacienda es un mensaje negativo para los mercados y para los inversionistas. Lo que más les preocupa es qué va a pasar con el recorte presupuestal y el cumplimiento de la regla fiscal.
La salida de Diego Guevara y la llegada de un cuarto ministro a la cartera de Hacienda genera incertidumbre y preocupación, así lo advierten los centros de estudios económicos. Pues yo creo que la mayor preocupación es de alguna manera el cumplimiento de la regla fiscal, pero es incluso algo más básico y es cómo el gobierno le va a presentar a los mercados financieros un plan fiscal para lo que resta del gobierno Petro. En esa misma línea, para Fedesarrollo, esta es una mala noticia porque demuestra inestabilidad en la cartera de Hacienda y se convierte en la mayor rotación en este ministerio desde hace 6 décadas. Muestra claramente los problemas de fondo para el cumplimiento del presupuesto de la regla fiscal y pues naturalmente no es una buena señal en general frente a la estabilidad de las políticas públicas y en particular de las finanzas en el país. Las expectativas están puestas en las políticas que implemente el nuevo ministro. Y ojalá pues el ministro entrante rápidamente empiece a enviar unos mensajes de tranquilidad, de confianza, de continuidad, porque aquí hay muchos temas que pasan por el Ministerio de Hacienda. Entonces, si hay incertidumbre sobre la capacidad del nuevo ministro de hacer ese recorte, muy seguramente tendremos un escenario similar al del año pasado en el cual el país no cumplió la regla fiscal y eso implica pues naturalmente mayores costos de financiamiento para el país y para todas las personas de Colombia. Exministros de Hacienda cuestionan el mensaje de improvisación e inestabilidad que se está dando a los mercados e inversionistas. Uno de los principios fundamentales de un ministro de Hacienda es enviar mensaje de tranquilidad, de confianza, de certidumbre, tanto a calificadoras de riesgo como a inversionistas. Y esto no se da cuando hay cambios repetitivos en el Ministerio de Hacienda. El dólar se ha encarecido porque no confían en nosotros. La colocación de títulos de deuda también se ha encarecido. Cada vez estamos mandando más mensajes de que no somos responsables con las finanzas públicas y los mercados nos los van a quebrar. Otra de las dudas es qué va a pasar con el recorte de gastos en el presupuesto. Florero de Llorente de la salida de Guevara. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. China superó a Estados Unidos como principal proveedor de Colombia. El 28,4% de las importaciones colombianas provinieron del gigante asiático frente al 24,8% de Estados Unidos, según el reporte de El DANE. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.